buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos pues un miércoles más aquí en el Toro por los Cuernos. Este Toro por los Cuernos que esta noche va a ser un tanto especial, y si no ya lo verán. Tan especial que yo no les voy a decir en principio de lo que vamos a hablar. Eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante. De momento voy a hablar de nuestro invitado de esta noche. Nuestro invitado de esta noche es marino de guerra, es del Cuerpo General de la Armada, es especialista en submarinos, en armas submarinas, en buceo. Ha estado destinado, pues ya se pueden imaginar ustedes, en cientos de barcos. Bueno, me dirá que no cientos de barcos, porque él es un hombre riguroso y exacto en sus apreciaciones, por lo tanto, pero yo, permítanme la licencia, en muchos barcos de la Armada, como segundo comandante en 4 barcos y como comandante en 2 barcos más. También ha estado, me parece que al frente de 2 unidades de buceo. Bueno, no sé si se dice así, pero luego él me va a corregir, si no es así. También ha escrito numerosos trabajos relacionados pues, con el mundo submarino, relacionados pues, con los sonidos del mundo del mar, con la arqueología submarina. Fíjense ustedes qué nombres más bonitos, les estoy diciendo. También tiene 2 libros publicados. Uno que se llama Inmersión, la vida a bordo de un submarino español, y otro que es sobre el almirante Feijó, el almirante de la Armada o de la Escuadra de Galicia en el siglo XVII. Aparte de un tratado que en este momento se está cocinando sobre anclas y que en algún momento, dentro de 1 o 2 meses, volveremos a estar con él, porque nos define a Ferrol como una ciudad única precisamente por las anclas. Bien, seguimos perfilando un poco el retrato de nuestro invitado, y nuestro invitado, pues termina su carrera profesional como comandante de Marina de La Coruña. Él es de La Coruña, su mujer es de La Coruña también, y fíjense ustedes qué cosa, pues deciden venir a retirarse aquí a Ferrol. Bueno, esta noche tenemos con nosotros a Luis Sánchez Feijóo. Farulo para los amigos, y me vas a permitir que te llame Farulo y que nuestra audiencia te conozca como claro, Farulo. Así me conocen. ¿Qué hace un coruñés como tú en una ciudad como esta, Farulo? Pues disfrutar de la ciudad en sí, basada en mis compañeros. Son compañeros desde los 18 años, con un montón de destinos compartidos, y si no coincidimos en Palma, coincidimos en San Fernando, coincidimos en Las Palmas o en Palma de Mallorca o en Cartagena, y entonces son un montón de vivencias, de modo que ellos, cuando yo estaba en la mar, llevaron a mis hijos al hospital, y cuando ellos estaban en la mar yo llevé a su mujer al club naval porque no tenía, y entonces son unos lazos de afecto y además de pensamiento común y de economía común, que es mucho de agradecer, y con los que te encuentras como si fuera tu familia. Porque vosotros estuvisteis también aquí destinados, tú estuviste de tiempo aquí en Ferrol, ¿verdad? Es la 5ª vez que estamos en Ferrol, por destinos. Sí, yo la primera vez que vine aquí fue ya de capitán de corbeta a mandar la unidad de buceadores de aquí. Y después ya pues estuve de comandante de quilla y de segundo del Patiño, y también fui segundo del Méndez Núñez, y estuve pues hasta 3 y 4, es la 5ª casa que tengo aquí en Ferrol. Ah, pues está bien. Sí, está bien. ¿La definitiva? ¿Nunca se sabe o sí? Yo creo que sí, Tú porque ya no la edad no perdona. No quieres otra mudanza. No quiero otra mudanza, no puedo más. Mira, dime una cosa, yo les estaba diciendo al público, les estaba haciendo un guiño, porque decía que no les vamos a contar en principio de qué es de lo que vamos a hablar, pues porque el motivo de nuestra charla necesita la complicidad del público. Claro. ¿Por qué? Porque es un tema en donde el escepticismo no entra. O sea, los escépticos, si vamos a hablar de bridge, alguien que no sepa ni lo que es el bridge, ni las reglas del bridge, le va a interesar nada. Entonces, si yo pretendo hablar de sirenas, pues no va a estar a gusto el que no entienda nada de qué me cuenta que me va a contar aquí cualquier cosa. Entonces es para un público que esté casi en estado de gracia de oír lo que vamos a tratar, pero en estado de gracia en el sentido de buena aceptación de lo que se va a contar o de lo que vamos a hablar. Y después que creo que va a estar
va a estar interesado y va a estar, porque es de mucha imaginación, y la imaginación va innata con el mundo marinero, con el mundo de la mar. Fíjate que los veleros tienen nombres que es el amante, el amantillo, la escandalosa, los rizos, o sea que es un mundo de imaginación. Y ya no te digo nada en los marineros de pesca y demás, que me sale ahora que el santiaguiño tiene hasta 12 nombres distintos en los pueblos de Galicia, dependiendo de, en uno se llama santiaguiño, en el otro se llama caimanó, en el otro no sé qué. Sí. O sea que es todo a base de imaginación, un mundo marinero. Y después, por ser ferrolanos, que es una ciudad de la mar, no solo porque tenga 6 puertos distintos, que pocas ciudades son capaces de tener 6 puertos dedicados a un puerto naval, un puerto marítimo, un puerto deportivo, un puerto pesquero, un puerto gasero y para colmo un puerto exterior. Y después anclas se ven por todo Ferrol, o sea que es un pueblo que tiene la mar, y si alguien no es marino, tiene un primo que es marino, y si no, pues tiene una empresa que se dedica a los astilleros, o sea, que todo es un pueblo dedicado a la mar, no al mar, sino a la mar. Y entonces me baso en eso para que el oyente y demás esté con una imaginación predispuesta a escuchar y a asimilar con datos lo que voy a contar. Lo que vas a contar, Sí. porque no en vano, y no dejando a Cunqueiro, pero cogiendo a Torrente, que también forma parte de ese mundo, de ese realismo mágico de la literatura, como diría Torrente, estamos en una ciudad lógica dentro de una tierra mágica. Sí. Y hay algo más mágico que el fondo del mar, porque es un universo, además, absolutamente inexplorado. Claro. Y tú eres un auténtico, bueno, te iba a decir, conocedor de ese mundo, porque has vivido, tu vida profesional está dedicada al fondo del mar. Sí, hombre, no soy oceanógrafo, como podía ser Robert Bast, que es el que descubrió el Titanic y que hizo todas esas cosas. Pero no cabe duda que mis especialidades es debajo del agua. O sea, yo aprendí a bucear antes que a nadar. Yo atravesaba un río buceando, que fue donde empecé a nadar, un río buceando y no sabía pasarlo en superficie. No me digas. Lo buceaba, lo atravesaba buceando y no nadando. O sea que ya forma Sí, parte. desde niño, sí. Casi tienes branquias. Sí, bueno, mi abuela decía que pareces un tritón. Cuando yo era un niño pequeño decía, pareces un tritón. Y yo no sabía lo que era un tritón, pero digo, bueno, pues será. Pues seré un Seré. tritón. Y ahora viene el mundo, que tú dices, el mundo de las sirenas. Sí. Referencias todas a lo largo de la mitología y de la Sí, literatura. wow. ¿Por dónde empezamos? Empezamos, para empezar la charla, Sí. ante el público es como se empezaban los cuentos antiguos. Si había una vez o había ninguna vez, para los que no crean, había ninguna vez, pues las sirenas. ¿Qué sirenas? ¿Cómo empezó el mundo de las sirenas? Pues en la mitología griega, lo sabemos por Homero, por la Odisea de Ulises, en que Ulises llega y las sirenas le cantan y él se hace amarrar en el palo para que oírlas, y a todos los demás les dice que se tapen con cera a los oídos y tal. O sea, el mundo de la mitología griega, y además que eran unas sirenas que eran sirenas ave. De hecho, en el diccionario de la Real Academia nuestro, de hoy, todavía las sirenas, la definición de sirenas es un ser mitológico con torso y cabeza de mujer y el resto del cuerpo es de ave. Y en las vasijas y en las ánforas de la época clásica griega se ven las sirenas, que algunos autores confunden con arpías, pero la arpía en sí solo tiene la cara, lo demás es todo ave. La sirena griega tiene el torso y la cabeza de mujer y el resto es ave. Y se ve como volando, le van cantando y van atacando a Ulises. O sea que las sirenas de Ulises eran las sirenas aves. Sí, las sirenas de Ulises, las que conoce la Grecia clásica, eran sirenas ave. ¿Qué pasa con las sirenas ave y la mitología?
que los dioses griegos, que eran unos dioses muy con unas cualidades humanas en su peor forma de decir, eran como muy humanos en el sentido de que eran crueles, eran envidiosos, eran chantajistas, chantajeaban a Aquiles, chantajeaban a no sé qué, un dios protegía a uno pero se llevaba mal con otro. Y entonces crearon a las sirenas para perjudicar a los navegantes, como un impedimento hacia los navegantes. Y les pusieron un canto que era seductor y demás, por eso lo de Ulises, y les pusieron, en los juegos que tenían ellos, les pusieron una competición con las musas griegas. Entonces, en esa competición, las musas ganaron en sus canciones, en sus cánticos y demás, a las sirenas. Entonces se enfadó Zeus y dijo, estas sirenas se van de nuestra Grecia y las destierro a lo que se llamó después la Magna Grecia, que era Sicilia y el sur de la Italia de hoy. Sí. Entonces las desplazó allí. Muy bien, estamos hablando, si es Homero, del 1200 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque el arqueólogo Schliemann, el alemán Schliemann, descubrió Troya. Ulises venía de Troya y después se fue a hacer el viaje, ¿no? Entonces Troya lo descubrió y la dató en 1200 antes de Cristo. Entonces las sirenas existían, por lo tanto, mínimo 1200 años antes de Cristo. Las desterraron a Sicilia y sigue el tiempo y en el siglo VIII antes de Cristo, Jasón va por el vellocino de oro. Viene con los argonautas. En el Argos va con los argonautas. Sí. Y uno de los tripulantes del Argos era Orfeo. Y entonces al llegar el Argos por las costas de Sicilia, las sirenas empiezan a cantar para llevarse al agua y para maldecir y triturar y deshacer a los tripulantes del Argos. Entonces empiezan a cantar y Orfeo, que iba a bordo, canta a su vez en réplica y les gana otra vez a las sirenas. Entonces ya los dioses no aguantan más esto, pero esta criatura que hemos hecho, maldita y tal, ¿cómo puede ser que ya se haya perdido dos veces, que hayan perdido dos veces las dos competiciones a las que los hemos metido? Os convierto en piedras. Y se las convirtió en las rocas de Escila y Caribdis, según se lee en la mitología. Bien, desaparecen, por tanto, las sirenas aves, las sirenas griegas, ave, que los pueblos del norte le llaman siren, o sea, Inglaterra, Alemania y tal, las llaman siren. Y ahí me quedo en que tienen su nombre como sirén. Nosotros a las sirenas siempre la conocimos como serenas. O sea, fíjate, la más velidosa de las criaturas, que es una sirena, le llamábamos serenas. Pero porque en griego es sereina. Y entonces de la palabra griega a hablar el latín y pasada después al castellano de Berceo, pues salió serena, y después ya sirena. Bien, han desaparecido las sirenas ave. Pero después, leyendo la crónica, el poema de Alexandre, te encuentras que Alejandro Magno, que es del 400 antes de Cristo, Alejandro Magno, cuando está en Egipto, que es por ahí, por el año 400 antes de Cristo, baja al fondo del mar porque quiere conocer el fondo del mar. Y bajando en el fondo del mar, en un tonel de cristal de roca, es decir, que permitía la visión del fondo del mar, ve a dos sirenas. Entonces ahí hay otro dato, pero ve a dos sirenas con cola de pescado. Ah, ya no son las aves, no, ya son otras. No, ya son otras. Ah. Y entonces, ¿qué es eso de la sirena de cola de pescado? Pues es la sirena noruega atlántica del norte. ¿Por qué? Porque hay unas crónicas irlandesas en donde el mejor navegante para mí sigue siendo Ulises, el navegante por antonomasia, el viajero, el deseo de llegar al hogar, todo eso lo lleva Ulises, ¿no? Bueno, pues para los celtas, o el mundo nórdico, era Linefield, que era un navegante también magnífico, que llegó a ser armador de muchas naves y tal,
y que tenía la propiedad de que de noche sus manos se iluminaban y podía llevar al resto de sus naves, siguiendo a la nave almirante, podríamos decir, o a su nave, podía llevarlas por ahí. Pues también tuvo un ataque de sirenas. Fíjate las dos culturas tan distintas, uno que es el Mediterráneo y otro el Atlántico, y que también tiene un ataque de sirenas y pide que le amarren al palo y también se echa cera. Ulises echa cera y hay mucha miel en el Mediterráneo. Yo creo que en el mundo nórdico no hay tanta miel, porque con el frío que hace no, pero en la primavera sí. Porque si en la primavera para los normandos o los vikingos se la daba la aparición de la mariposa marrón o de la mariposa roja, que le llamaban, llega el almirante rojo, podemos hacernos a la mar. Pues si había mariposas es que también entraban abejas a polinizar. Por lo tanto, Linefield también se pone cera y aguanta ahí. Y las sirenas que ve ya son sirenas con cola de pescado, de pez. Hay una saga en una runa de los escandinavos, en donde dice que ante el rey, un rey escandinavo, vikingo, Harold Hallwrack, se le aparece un gigante de 5 varas noruegas de altura, en donde le dice que yo soy el padre, creador de todas las sirenas. ¿Por qué? Porque me convertí en una ola y ante unas gónadas de pescado las fecundé, y de ahí salieron las sirenas con cola de pez o de pescado. Bueno, pues fíjate, esas sirenas con cola de que estaban en el Atlántico Norte, yo le llamo noruegas, pero son atlánticas, ¿no? Entonces, la corriente del Golfo, que en aquel tiempo no se había descubierto, que la descubrió un español, obviamente, porque éramos los mejores navegantes del mundo, porque si fuimos el imperio por excelencia en el siglo XV, teníamos el imperio, todo el mundo, lo que los historiadores no dicen es que éramos, por lo tanto, los mejores navegantes, con los mejores instrumentos de navegación y los mejores conocimientos que había en el mundo. Claro. Bueno, pues descubrimos la corriente del Golfo. Esa corriente del Golfo coge el Golfo, sube hasta el Atlántico Norte, baña incluso las costas de Noruega, en Groenlandia y tal, y después se desvía y se derrama al sur, de modo que lame Galicia, y viene por aquí y sigue para abajo. Lame Galicia, ya ves, y no lame ya Asturias casi nada, y Vascongadas nada. Esa es la razón porque en Galicia esa corriente cálida trae tanto plancton y tanta comida. Y la maravilla que tenemos de todos nuestros mariscos y de nuestros pescados, únicos en el mundo. Únicos en el mundo, porque nos lame una corriente en aguas más o menos frías, atlánticas, norte, 37 grados norte. Tenemos un aporte de nutrientes estupendo con unas aguas más cálidas, que es la contracorriente o el retorno de la corriente del Golfo. Bueno, pues estas son las sirenas pez. Entonces, una familia de esas sirenas cogió la corriente al sur y empezó a bajar. ¡Ay, qué calentitos está! ¡Ay, qué bien vamos! Y se metieron en el Mediterráneo. Y entonces, ¿cómo es que Alejandro Magno, en el 400 y algo antes de Cristo, en Egipto, cuando él ya estaba en Egipto y fundó las dinastías faraónicas de los Ptolomeos y demás, que son griegos puros, Ptolomeos, ¿no? Entonces, ¿cómo están las pez? Porque habían bajado las atlánticas ya unos años antes, porque Linefield, cuando lo cuenta, es del siglo VI antes de Cristo, y esto es en el 400 y tal, o sea que estuvieron conviviendo unas poquitas sirenas pez con las otras sirenas 100 y pico de años, hasta que desaparecieron por lo de Jasón y demás, ¿no? ¿Cuál es lo que yo creo? Eso es lo que sabemos por leyendas y por escritos rúnicos y demás, pero yo leyendo vulcanismo, porque el Etna, el volcán Etna de Sicilia y el Vesubio de Nápoles tuvieron una erupción conjunta en el 200 y pico, en el 217 a.C., una erupción conjunta, de modo que tiró tantos gases sulfurosos a la atmósfera que mató todos los
los animales menores, posándose en tierra todos los animales menores y la mayoría de las aves de esa zona. La mayoría de las aves de esa zona estaban incluidas las sirenas ave en el 217. Mitología dice, como perdisteis con Orfeo, os convierto en roca. El vulcanismo dice que hubo una erupción y las crónicas que se encuentran de Roma, dice que incluso Roma la poderosa, a los habitantes de la Catania les reserva de pagar impuestos durante varios años debido a la catástrofe que sufrieron por esa erupción volcánica conjunta. Qué curioso, haciendo catas en Groenlandia, catas en el hielo, para saber los estratos y saber las condiciones, se encuentra una capa llena de hidrógeno o hidrogenados sulfurosos o algo químico que lleva azufre. Entonces la datan en profundidad con las distintas glaciaciones y sale el 217 los gases que habían tirado los volcanes de abajo. Y entonces digo yo, pues esto no fue mitología, esto fue los gases que asfixiaron a esas sirenas. Poco a poco el Mediterráneo se fue llenando ya de sirenas atlánticas, que son las de la cola, y son rubias y demás, ¿no? A partir de que abrieron el canal de Suez, en el 1860 y algo, se empezaron a pasar no solo tiburones del Mar Rojo al Mediterráneo, sino otra sirena que procedía de Molucas y que ya hay algunas por el Mediterráneo, que son más morena y tal porque proceden de Portugal, del Tajo. Porque te iba a decir, ¿cómo son las sirenas? ¿Cómo son? ¿Cuál es la fisonomía de las sirenas? Las sirenas, porque tú me estás hablando de sirenas rubias, de sirenas tal, ¿cómo morenas y tal? Las sirenas, pues mira, yo estando en submarinos, como oficial de armas submarinas, por lo tanto, que llevamos detección submarina y tal, yo oí muchas veces las voces y las llamadas de los mamíferos, de los grandes mamíferos marinos, como pueden ser ballenas, cachalotes, delfines. Entonces oyes como se lamentan, como hacen cosas así, ¿no? Entonces las oyes y te das cuenta de que son ballenas. Pero en una ocasión, en una patrulla, no oí esas voces, oí unas voces que eran como una especie de chillidos, mucho más agudas y que no reconocí yo como de mamífero marino. Esto no sé lo que es. E inmediatamente de escuchar esas voces, los hidrófonos y los aparatos de escucha se bloquearon porque empezáramos a oír el clic, 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 clic que hacen todas las gambas, el krill, los crustáceos pequeños rozando las antenas, hacen un ruido tan inmenso, porque son millones y millones de criaturas a la vez haciendo ese ruido. Entonces te enmascaran no solo en audio sino en vídeo, te enmascara todo. Y dije, bueno, entramos en un banco de krill. En otra patrulla más volvió a pasar lo mismo. Oigo unos sonidos de mamífero que no son los habituales e inmediatamente se cortan esos sonidos y oigo, me enmascaran otra vez otro banco de gambas krill, de crustáceos de ese estilo, ¿no? Entonces esa es una primera experiencia que tengo de sirenas, pero es con efectos retardados. No sabía yo que podían ser sirenas. ¿Tú notas que pasa algo? No me dio tiempo ni a grabar. Claro, o sea, yo dije, vamos a grabar este sonido. No me dio tiempo, porque inmediatamente que oyeron esos sonidos, saltaron las gambas esas a cantar y a bloquear todo. Las dos veces no me dio tiempo a grabar. Con un aparato fantástico que llevábamos en submarinos y que me imagino que los técnicos de sonido de aquí, de esta televisión, habrán usado porque era un aparato, un Nagra, un aparato polaco lleno de premios y tal, un magnetofón, pero un fenómeno que se utiliza mucho ahora en televisión y no sé qué. Y esto estoy hablando de los años 70, 80. Bien, esa es la primera experiencia. Y ahí se quedó, pero con efecto retardado, porque la experiencia de verdad la tuve
por mi profesión, queda mucho... La experiencia de verdad, estamos hablando de que tú has visto sirenas. Sí, 2 veces, en 2 ocasiones. En 2 ocasiones, Sí, tú las has visto, sí, como buceador, ¿eh? como buceador. La segunda experiencia. La primera La primera es, estaba dentro de un tubo, que es un submarino ahí metido tal, y oí. Y no sabía ni lo que era ni nada, pero ahora, después de que las vi, después de que tal, ahora digo, eran sirenas, y estaban ahí. Y por eso soy capaz de decir que les gusta mucho comer gambas, o comer krill. Quiere decir que estaban entrando en el banco de gambas con la boca abierta, cantando, pero comiéndose todo lo que había. Como si... Sí, comiendo todo. Todo lo que había ahí, que era claro. Porque después las vi como... Ahora me sigo. Entonces, venga. ¿Cuándo las vi de verdad? ¿Cuándo viste a la sirena? Las vi una vez haciendo una inmersión por aguas atlánticas francesas, para una limpieza de minas reales de la Segunda Guerra Mundial. Habían quedado el barraje de minas que había hecho Alemania a todas las costas francesas y demás, pues se quedaron muchas minas que acabó la guerra y siguieron ahí, de modo que hay fuerzas especiales que están limpiando siempre el canal de la Mancha, abriendo canales para que no haya minas y pueda seguir el tráfico marítimo, tal. Y todos los buceadores españoles ayudábamos a los franceses en su limpieza. Para eso empleamos unos equipos que no es de aire comprimido, que son unos equipos de mezcla de nitrógeno, oxígeno en cantidades distintas, y para ello, como son de circuito semicerrado, el anhídrido carbónico que expulsas, lo que haces es que lo filtras y otra vez te lo chupas. Lo filtras para que no te intoxique. Ajá. Entonces son unos equipos de circuito semicerrado que dan muy poquita burbuja, que no hacen ruido y que te permiten, son amagnéticos para poder acercarte a una mina magnética y no volarla, y no volar tú también. Sí. Entonces, bueno, pues estando buceando, empecé a perder la conciencia y a encontrarme en una bola, en una esfera azul, que es cuando te encuentras cuando te estás agarrando una intoxicación impresionante de CO2. O sea que debía ser que el cartucho filtro no estaba filtrando, o se había mojado, o lo que pasaba. Lo cierto es que empecé a quedarme ingrávido, a ver mal, a encontrarme mal, pero como siempre la pareja, vamos siempre con pareja, la pareja está atento a ti, tú a ella, y está siempre atento. Al darse cuenta que yo estaba mal, me cogió para tirarme a superficie, y en superficie cambio la boquilla, chupo aire atmósfera y ventilo todo, la intoxicación de CO2 la elimino inmediatamente porque estoy respirando ya aire puro, no del equipo. Ese equipo no me vale, porque no me filtra, claro, me mata. Claro, te mata. Entonces me cogió y tiró de mí para arriba, a saber que yo ya estaba ingrávido, ¿no? Bueno, pues en ese momento, 2 sirenas, desde luego en el Atlántico no son visibilidades del Mediterráneo. La visibilidad submarina, pues podría estar, pues, no sé, si te doy una magnífica visibilidad, puede ser que había 6 metros, no había ni 6 metros. Entonces, vi, en el estado que estaba, vi a 2 sirenas pez, 2 sirenas pez. Nunca vi sirenas ave, ¿eh? Desde luego es que han desaparecido por la erupción volcánica, o sea que no hay nada. No, ¿Viste no. a 2 sirenas? 2 sirenas, vi a 2 sirenas que notaba que estaban cantando o insinuando algo porque había movimientos ondulatorios, incluso así como si fueran de colorines y tal. Ya te digo que lo que estaba viendo yo, de colorines, como insinuándose en algo e intentando bajarse la cola un rato como pidiendo guerra. Pidiendo guerra en las Pidiendo guerra, sí, si es que van a pedirte guerra para después darte. Porque son la seducción pura. La seducción pura. La seducción pura. Es que te hacen, sus cantos hacen hervir los líquidos humanos masculinos. Te hacen hervir, es como un... Te vuelven loco. Sí, para eso las han creado aquellos dioses, tal. Odiando a las mujeres, porque saben que nunca podrán ser mujeres. Con los hombres tienen... o sea, son malignas para el hombre. Yo sabía que eran malignas y que son malas. Hombre, desde luego hay
descendientes de sirenas y hay unión de hombre-sirena, pero porque la sirena es la que consiente y la que busca y la que atrae. Lo demás es que te cautiva para ahogarte, matarte y comerte. Y tú la ves y las ves que... Yo las veo, que vienen y yo no estaba en condiciones ni de... No les tuve nada de miedo ni nada de nada. No cabe duda que yo, fíjate, yo estaba ellas vieron a dos animales vestidos en negro, traje de goma, con un ojo que les pareció Polifemo, porque es un único ojo aquí en la mitad, que eran las gafas de un único cristal, que hacían muy poco ruido, con unas aletas grandísimas, las nuestras, unas aletas, y haciendo como que estaba bailando, y no sé qué, que era yo, que no tenía control de mí, y las vi, y cantaban, y una se insinuó bajando, haciendo así como que se bajaba la cola, sí, como que se bajaba la cola, y después ya subí a superficie y ya se acabó mi experiencia, que fue de unos momentos de nada hasta que llegué a superficie. Lo dejamos la otra se fuera. Un segundo. Sí. Vamos a publicidad. Venga. Y seguimos con la tercera experiencia Venga. de sirenas. Sí.